Mi madre le decía a la gente que me estaba quedando con unos parientes. Esa era la historia oficial, la que les contaba a los vecinos, a mis profesores, a cualquiera que preguntara a dónde había ido. Pero era mentira. Me llamo Mia Carter, tengo 34 años. Me enviaron a un orfanato. Tenía 12 años. Me llevaron allí, me dejaron y nunca volvieron a buscarme. Durante años, ni siquiera pude decir la palabra en voz alta. Orfanato. Lo sentía como un secreto sucio, algo que era mi culpa. Incluso ahora, a los 34, decirlo se siente como si estuviera rompiendo una regla. No he hablado con mis padres en casi 10 años. Ni una llamada telefónica ni una tarjeta de Navidad. Nada. A veces la gente me pregunta si los extraño y no sé cómo responder a eso. ¿Cómo extrañas a las personas que te abandonaron? Pero nunca le he contado a nadie la historia completa, la verdadera historia de lo que pasó y por qué lo hicieron. Creo que es hora de que lo haga. Antes de que todo pasara, la vida era tensa. Esa es la mejor palabra para describirlo. Crecí en un pueblo pequeño, el tipo de lugar donde todos saben tu nombre, tu auto y a qué hora sacas la basura. Mi madre Linda estaba obsesionada con eso, con lo que la gente pensara. Nuestra casa tenía que ser perfecta desde afuera. El césped siempre estaba cortado. Las cortinas siempre estaban limpias, pero adentro era un mundo diferente. O era ruidoso o era silencioso. No había punto medio. Los momentos ruidosos eran mi madre y mi padre, Greg, gritando. Los momentos de silencio eran peores. Era una especie de silencio pesado, expectante, donde tenías miedo de respirar demasiado fuerte. Aprendí a ser invisible. Iba a mi habitación, cerraba la puerta y leía. Aprendí a hacerme pequeña y silenciosa. Aprendí a no pedir cosas. El humor de mi madre lo dictaba todo. Si estaba feliz, la casa estaba bien. Si estaba molesta, todos tenían que andarse con pies de plomo. Su enojo era como un interruptor. Podía activarse por cualquier cosa. Un vaso de leche derramado, un juguete tirado en el piso, una mala nota en mi boleta. Mi papá simplemente estaba ahí. Era un hombre pasivo. Trabajaba en la planta local, llegaba a casa, se sentaba en su sillón y veía la tele. Nunca le plantó cara a mi mamá. Nunca me protegió de sus cambios de humor. Simplemente le era más fácil dejar que ella llevara la voz cantante. Recuerdo una vez, cuando tendría unos 10 años, que participé en una obra de teatro escolar. Era solo un papel pequeño, 2 o 3 líneas. Estaba tan orgulloso. Practicaba mis líneas en mi habitación una y otra vez. La noche de la obra, mi mamá dijo que le dolía la cabeza. No iba a ir. Miré a mi papá y él simplemente se encogió de hombros. Dijo, «Ya oíste a tu madre». Así que yo tampoco fui. Al día siguiente le dije a mi maestra que estaba enferma. Era más fácil mentir que explicar que a mis padres simplemente no les importaba lo suficiente como para venir. Esa fue mi infancia, aprendiendo a gestionar mi propia decepción, aprendiendo a no esperar nada de ellos. Yo era el adulto en la sala, incluso de niño. Me preparaba mi propia comida. Me levanté para ir a la escuela. Lavé mi propia ropa en cuanto fui lo suficientemente alto como para alcanzar los botones de la lavadora. Era autosuficiente porque tenía que serlo. Mi madre tenía una hermana, mi tía Joan. Estaba mucho tiempo con ella. Era su mayor apoyo. Si mi madre se quejaba de mí, Joan asentía y estaba de acuerdo. Los niños son tan difíciles, decía. Nunca se puso de mi lado. Veía cómo eran las cosas, pero siempre fingía no hacerlo. La casa estaba llena de secretos. Mi padre bebía más de lo debido, pero nunca hablábamos de ello. Simplemente fingíamos que las botellas vacías en el contenedor de reciclaje eran de, no sé, de otra persona. A veces mi madre se subía al coche y se marchaba durante horas después de una pelea, pero cuando volvía, todos fingíamos que solo había salido a hacer recados. Sabía que las cosas no estaban bien. Los niños lo saben. Lo sientes. Sientes la tensión en el estómago. Sientes el miedo. Pero yo creía que era normal. Pensaba que todas las familias eran así tras sus propias cortinas limpias. Tuve una profesora en 6º grado, la señora Davison. Era amable. Tenía una sonrisa encantadora y me preguntaba cómo estaba. Preguntaba de verdad,
como si de verdad quisiera saber la respuesta. Un día me retuvo después de clase un minuto. Dijo que había notado que a veces parecía triste. Me preguntó si todo estaba bien en casa. No sé por qué, pero le dije la verdad. No toda, pero un poco. Le dije que mis padres peleaban mucho. Dije que era muy fuerte y que a veces me asustaba. Recuerdo su expresión. Era preocupada. Me dijo: Mía, siempre puedes hablar conmigo. Sentí un gran alivio con solo decir esa pequeña cosa en voz alta. Fue como soltar un poco de veneno, pero no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. No tenía ni idea de que esa conversación, ese momento de honestidad, estaba a punto de destruir mi vida entera. Pasaron unas semanas y las cosas en casa empeoraron. Los gritos eran más frecuentes. Mi madre estaba más nerviosa que nunca. Empezó a mirarme con esa frialdad, como si yo fuera un problema, algo con lo que ella tuviera que lidiar. Una tarde, un coche que no reconocí se estacionó frente a nuestra casa. Una mujer con un traje azul oscuro salió y se acercó a la puerta. Mi madre la vio por la ventana y palideció. Abrió la puerta apenas un poco y habló con la mujer del porche. No oí lo que decían, pero la voz de mi madre sonaba tensa y enfadada. Después de que la mujer se fuera, mi madre cerró la puerta de golpe y se giró hacia mí. Sus ojos ardían. «¿Qué dijiste?», sisió. «¿Qué les dijiste en la escuela?». Estaba aterrorizada. No sabía de qué hablaba. «Nada», susurré. «¡No me mientas!», gritó. Era una mujer de los servicios de protección infantil. Dijeron que recibieron un informe de tu escuela. Se me heló la sangre. La señora Davison. Debió de habérselo contado a alguien. Mi madre me agarró del brazo, clavándose los dedos en mi piel. «Has avergonzado a esta familia. Has traído extraños a nuestra puerta. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Empecé a llorar. «Lo siento», sollocé. «No fue mi intención». «Lo siento, no lo arregla», espetó. Me soltó el brazo y empezó a pasearse por la sala retorciéndose las manos. «Todos lo sabrán. Todos hablarán. Esto es una pesadilla». Mi papá se quedó sentado en su silla, observando todo. No dijo ni una palabra. Solo nos miró a mí y luego a mi mamá, con el rostro inexpresivo. Esa noche fue el principio del fin. La casa se convirtió en una prisión. El silencio era constante. Mi mamá apenas me hablaba. Cuando lo hacía, era para decirme que limpiara algo o que me quedara en mi habitación. Me miraba como si fuera una extraña, una enemiga que había invadido su casa. La vergüenza de la que hablaba no se trataba de las peleas ni de la bebida. Se trataba de que alguien se enterara. Ese era el único crimen a sus ojos, que me atraparan. Y yo fui quien hizo que los atraparan. Como una semana después, mi mamá entró en mi habitación. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Era una calma fingida que daba más miedo que sus gritos. «Mía», dijo, «necesitamos un respiro. Las cosas han estado muy estresantes por aquí». Asentí, mirándome las manos. «Tu padre y yo creemos que sería buena idea que te quedaras con unos familiares un tiempo, hasta que se calmen las cosas». ¿Familiares? No tenía ningún familiar cercano. La familia de mi madre vivía en otro estado. Los padres de mi padre habían fallecido. «¿Quién es?», pregunté en voz baja. «No tienes que preocuparte por eso», dijo con tono cortante. «Solo prepara una maleta, una pequeña. Solo unas cosas para una estancia corta». Una sensación de pavor me invadió. Esto se sentía mal. Se sentía frío y definitivo. «¿Cuándo me voy?». «Esta noche», dijo. «Tu padre y yo te llevaremos». No hice más preguntas. Sabía que era inútil. Simplemente hice lo que me decía. Saqué una pequeña bolsa de lona del armario y empecé a meter unas camisetas y unos vaqueros. Empaqué mi libro favorito. Empaqué el pequeño osito de peluche que tenía desde que era bebé. Me sentía entumecido. Simplemente me movía, haciendo lo que ella decía. Mi mente estaba vacía. Más tarde esa noche mi padre llamó a mi puerta. «Es hora de irnos», dijo. Lo seguí hasta el coche. Mi madre ya estaba en el asiento del copiloto, mirando al frente. Me subí atrás. Nadie dijo nada. Condujimos un buen rato. Dejamos atrás nuestro pequeño pueblo y entramos en la autopista, rumbo a la ciudad.
Las farolas brillaban. Observé las señales, pero no reconocí ninguna. De los nombres de los pueblos, esperaba que alguno dijera algo, que me explicara a dónde íbamos, que me dijera que todo iba a ir bien, pero solo había silencio. Después de una hora, salimos de la autopista y entramos en una parte de la ciudad que nunca había visto. Los edificios eran más antiguos, más sombríos. Doblamos por una calle llena de altos edificios de ladrillo con ventanas enrejadas. Mi papá detuvo el coche frente a uno de ellos. Era un edificio grande e imponente. Parecía una vieja escuela o un hospital. Había un pequeño letrero junto a la puerta, pero estaba demasiado oscuro para leerlo. «Llegamos», dijo mi mamá con voz apagada. Salió del coche. Mi papá apagó el motor y se quedó allí sentado un momento. No me miraba. Solo miraba por el parabrisas. «¿Papá?», pregunté. «¿Dónde estamos?». Finalmente se giró y me miró. Tenía la mirada vacía. «Tu madre te lo explicará», dijo. «Haz lo que ella diga. Es más fácil. Es más fácil». Nunca olvidaré esas palabras. Para él era más fácil. Eso era lo único que importaba. Mi mamá abrió la puerta. «Sal, Mía, trae tu bolso». Salí del coche y la seguí por las escaleras hasta la puerta principal. Era una pesada puerta de madera con una pequeña ventana cuadrada. Presionó un timbre en la pared. Al cabo de un momento se oyó un clic fuerte y la puerta se abrió. Mi madre la empujó y me hizo entrar. Estábamos en una sala de espera pequeña y de aspecto estéril. Había unas cuantas sillas de plástico, una mesa de centro con revistas viejas y un mostrador de recepción tras un grueso cristal. El aire olía a desinfectante. Una mujer de ojos cansados y un portapapeles abrió una pequeña ventana en el cristal. «¿Puedo ayudarla?», preguntó. Mi madre se acercó al mostrador. «Venimos a dejar a nuestra hija», dijo, como si estuviera dejando un paquete. «Mia Carter». La mujer bajó la vista hacia su portapapeles. «Ah, sí, la estábamos esperando. Solo necesito que firme estos formularios». Metió un fajo de papeles por la ranura. Mi madre los cogió y empezó a firmarlos sin siquiera leerlos. Mi padre había entrado y estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Yo estaba de pie en medio de la sala, con mi bolsa de lona en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Seguía sin entender. «¿Mamá?», pregunté. «¿Qué es este lugar?». No me miró. Simplemente siguió firmando los papeles. «Es un lugar para que te quedes un rato, Mía. Ya hablamos de esto. Es temporal». La mujer tras el cristal me miró con un atisbo de algo. Lástima, quizá. Luego apartó la mirada. Mi madre terminó de firmar los papeles y los volvió a meter por la ranura. La mujer los revisó. «De acuerdo», dijo. «Eso es todo». Me miró. «Alguien vendrá a por ti en un minuto». Mi madre se giró hacia mí. No me abrazó, ni siquiera me tocó, simplemente me miró con esos ojos fríos y distantes. «Pórtate bien, Mía», dijo. «No causes problemas». Luego se giró y caminó hacia la puerta. Mi padre ya la estaba sujetando. Me miró una última vez, una mirada rápida y culpable, y luego se fue. La pesada puerta se cerró con un clic tras ellos, y me quedé sola. Me quedé allí un buen rato, mirando fijamente la puerta. Esperé. Pensé que tal vez era un error. Tal vez se darían cuenta de que habían olvidado algo y volverían. Esperé el timbre de nuevo. Esperé a que se abriera la puerta, pero nunca lo hizo. Unos minutos después, otra mujer entró en la sala de espera. Era mayor, con el rostro serio. «¿Mia Carter?», dijo. Asentí. «Ven conmigo», dijo. La seguí por un pasillo largo y resonante. El olor a desinfectante era más fuerte allí. Pasamos por puertas con números. Podía oír el tenue sonido de un televisor, el murmullo de voces. Me condujo a una pequeña habitación con 2 camas, 2 cómodas pequeñas y una ventana con rejas. Una chica que parecía más o menos de mi edad estaba sentada en una de las camas leyendo un libro. Levantó la vista cuando entramos y luego apartó la mirada, desinteresada. «Esta es tu habitación», dijo la mujer. «Esa es tu cama. Pon tus cosas en la cómoda. La cena es a las 6. Se apagan las luces a las 9. Las reglas están en la parte de atrás de la puerta». Y luego se fue, cerrando la puerta tras ella. Me quedé en medio de la habitación, todavía con mi bolso en la mano.
Miré a la otra chica. Ella no me miró. Miré la cama. Tenía un colchón fino y una manta gris y áspera. Por fin lo comprendí. Esta no era la casa de un familiar. No era temporal. Miré el letrero en la pared, el que no podía leer desde el coche. Pude ver uno similar a través de la ventana enrejada de mi nueva habitación, en un edificio al otro lado de un patio. Esta vez pude distinguir las letras. Hogar St. Jude para niños, un hogar para niños, un orfanato. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. Es temporal. Esperé a que volvieran. La primera noche apenas dormí. Cada vez que oía un ruido en el pasillo, pensaba que eran ellos. Al día siguiente, me quedé sentada en la cama. No hablé con la otra chica. No hice nada. Solo esperé. Vigilé la puerta. Esperé todo el día. El segundo día fue igual. No dejaba de repasar la última conversación. Una estancia corta, temporal. Tenían que volver. Tenían que hacerlo. Quizás solo intentaban asustarme, darme una lección por hablar con mi profesora. Al tercer día, una trabajadora social vino a hablar conmigo. Se llamaba Sara. Me hizo muchas preguntas sobre mi familia, sobre la escuela. No respondía a la mayoría, simplemente le preguntaba, ¿cuándo vuelven mis padres? Tenía la misma mirada que la recepcionista, esa mirada de lástima. Mía, dijo con dulzura, tus padres firmaron los papeles, renunciaron voluntariamente a sus derechos parentales. No sabía qué significaba renunciar, pero sabía que era malo. Renunciaron a la custodia, explicó. Ahora este es tu hogar. Y entonces lo comprendí por fin. No iban a volver. Me habían dejado allí. Me habían abandonado. Y habían mentido. Me habían mentido a mí y a todos los demás. Pasé los 3 años siguientes en ese lugar. 3 años de mi vida. De los 12 a los 15, perdidos. La vida en St. Jude's era pura rutina. Despertar a las 6:30, desayunar a las 7, escuela en el edificio del otro lado del patio, almorzar al mediodía, más clases, tareas a las 4, cenar a las 6, tiempo libre hasta las 8:30, apagar las luces a las 9. No era un lugar cruel. Nadie me pegaba, nadie me dejaba pasar hambre, pero hacía frío, un frío emocional. Había otros 50 niños allí, todos con nuestras propias historias de pérdida y abandono. El personal estaba sobrecargado de trabajo y cansado. Estaban allí para mantenernos seguros y alimentados, no para amarnos. Aprendí a ser aún más silenciosa, incluso más invisible de lo que había sido en casa. Hice mis tareas escolares, cumplí con mis tareas, seguí las reglas. No quería causar ningún problema, porque en el fondo todavía creía que era mi culpa. Había hecho algo malo, había avergonzado a mi familia, tal como dijo mi madre. Este era mi castigo. Si era lo suficientemente buena, si era lo suficientemente perfecta, tal vez cambiarían de opinión, tal vez me querrían de vuelta. El nombre de mi compañera de piso era Chloe. Llevaba allí 5 años. Sus padres eran adictos. Era dura y no hablaba de su pasado. Me enseñó las reglas tácitas del lugar. No llores donde te vean, no hables de tu familia, no te encariñes con nadie, porque o se irán o lo harás tú. Nunca recibí cartas, ninguna llamada telefónica. En mi 13º cumpleaños, miré el carrito del correo, esperando una tarjeta. Nada, lo mismo en mi 14º. En Navidad, la casa se llenaba de juguetes donados por organizaciones benéficas locales. Cogía uno, daba las gracias y me iba a mi habitación. La mentira que contaban de que me estaba quedando con unos parientes los protegía. Significaba que nadie en nuestro pequeño pueblo haría preguntas difíciles. Nadie de mi antiguo colegio se preguntaría a dónde iba. Mi desaparición fue ordenada y pulcra. Mi tía Joan sabía la verdad. Yo lo descubrí más tarde. Ella lo sabía y se dejó llevar por la mentira. Cuando le preguntaban cómo disfrutaba del tiempo con nuestros parientes, sonreía y decía que lo estaba haciendo genial. La vergüenza era insoportable, era huérfana, pero no era una huérfana de verdad. Mis padres vivían en mi casa, en mi pueblo, a solo 1 hora en coche. Simplemente habían decidido que ya no me querían. Solía tumbarme en la cama por las noches e imaginarme lo que estarían haciendo. ¿Estarían viendo la tele en la sala?
¿Estaría mi madre preparando la cena en la cocina? ¿Hablaban alguna vez de mí? ¿Me extrañaban alguna vez? ¿O simplemente era más fácil? Su vida era mejor sin mí. Me obsesioné con la idea de que era un niño malo. Repasé cada recuerdo de mi infancia buscando pruebas. La vez que rompí un plato, la vez que le contesté mal, el informante entró en matemáticas. Me formé un caso contra mí misma. Era difícil, era una carga. No merecía ser querida. Era lo único que tenía sentido, porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar, que no había hecho nada malo, que simplemente eran crueles. A los 15 años algo cambió. Mi trabajadora social, Sara, me llamó a su oficina. Me dijo que una familia estaba interesada en ser mis padres de acogida. Mi primer pensamiento fue, no quería otra familia, quería la mía propia. Pero Sara me explicó que a mi edad, mis posibilidades de ser adoptada eran casi nulas. El acogimiento familiar era mi única salida de St. Jude. Si me quedaba, superaría la edad límite del sistema, a los 18 años, y estaría completamente sola. Así que acepté. Estaba aterrorizada. Pero la idea de dejar ese edificio frío y gris era más fuerte que mi miedo. La pareja, Mark y Susan, eran amables. Tenían 40 y tantos años y no podían tener hijos. Vivían en otra ciudad, una más grande. Tenían una casa pequeña con jardín. Cuando me fui a vivir con ellos, fue como aprender a vivir en otro planeta. Todo era tranquilo, nadie gritaba. Me preguntaban sobre mi día. Susan me ayudaba con la tarea. Mark me enseñó a conducir cuando cumplí 16. Eran amables, pero mantuve las distancias. No podía dejarme encariñar. Estaba esperando que me pasara lo peor. Estaba esperando que encontraran mi lado malo, lo que había hecho que mis padres se deshicieran de mí. Nunca les dije la verdad sobre mis padres. Les dejé creer que estaban muertos. Era más fácil que explicarles. Cuando terminé el instituto supe que no podía quedarme con ellos para siempre. No quería ser una carga. Conseguí un trabajo a tiempo parcial y me matriculé en un colegio comunitario local. Encontré un pequeño apartamento con un compañero de piso. Por primera vez en mi vida estaba solo. Y estaba bien. Estaba sobreviviendo. Trabajé para pagarme la universidad. Obtuve un título en contabilidad. Era una profesión segura y estable. Todo se trataba de números y reglas. No había emociones involucradas. Me convenía. Construí una vida para mí, una vida tranquila y ordenada. Ahora tengo mi propio apartamento. Tengo un buen trabajo en una pequeña empresa. Tengo algunos amigos, pero no dejo que nadie se acerque demasiado. Nunca hablo de mi infancia. Si alguien pregunta, simplemente digo que crecí en un estado diferente. Es una respuesta vaga y simple que detiene más preguntas. Sin embargo, la herida seguía allí. Una herida profunda e invisible. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué me desecharon y luego mintieron al respecto? Durante años me dije a mí mismo que no importaba. El pasado era el pasado. Tenía una nueva vida ahora. Pero sí importaba. Era una gran pregunta sin respuesta en el centro de toda mi existencia. Hace unos años, cuando tenía unos 30, recibí un mensaje de Facebook de un nombre que no había visto en años. Era una mujer que era mi vecina de niño. Se llamaba Carol. Su mensaje era breve. Mía, no sé si me recuerdas, pero lamento mucho la muerte de tu madre. Se me heló la sangre. Mi madre había muerto. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. No sentí nada, solo un vacío extraño y profundo. Le respondí con un simple gracias por avisarme. Una parte de mí sentía curiosidad. Empecé a pensar en mi padre. Seguía vivo, seguía en esa casa, y la vieja pregunta volvió a arder en mí. ¿Por qué? Sabía que nunca obtendría la respuesta de ellos. Mi madre se había ido, y mi padre solo decía que era más fácil. Pero tenía que haber algo más. Tenía que haber una verdadera razón. Fue entonces cuando decidí averiguarlo. No sabía cómo, pero sabía que tenía que intentarlo. Necesitaba entender qué había pasado, no por ellos, por mí. Necesitaba saber qué crimen supuestamente había cometido, tan terrible que tuvieron que borrarme de sus vidas. Empecé por internet. Busqué el nombre de mi padre, encontré su dirección. Era la misma casa, la de mi infancia.
Pensé en ir en coche, simplemente aparecerme en la puerta, pero ¿qué le diría? ¿Qué haría? La idea de volver a verlo me daba asco. Así que intenté otra cosa. Recordé a Sarah, mi antigua trabajadora social de St. Jude's. Me pregunté si seguía trabajando allí. Busqué el número del Departamento de Servicios Sociales del condado. Llamé con la mano temblorosa. Pregunté si había alguna forma de acceder a mi antiguo expediente. Le expliqué que había estado en el sistema de niño y que estaba intentando comprender mi historia familiar. La mujer del teléfono se mostró escéptica. Dijo que esos registros estaban sellados, pero insistí. Le di mi nombre y fecha de nacimiento. Le conté los años que estuve en St. Jude's. Me dijo que lo investigaría y me llamaría. No esperaba que lo hiciera, pero una semana después lo hizo. Dijo que como adulta tenía derecho a solicitar al tribunal que abriera mis propios registros. Fue un proceso largo, pero posible, así que lo hice. Contraté a un abogado, llené un montón de papeleo. Me llevó casi un año de espera y de preguntas. Y entonces, un día, llegó por correo un grueso sobre Manila, mi expediente. Me senté a la mesa de la cocina y lo miré fijamente durante un buen rato. Toda mi infancia estaba en ese sobre. La respuesta a mi pregunta estaba ahí, en alguna parte. Me temblaban las manos al abrirlo. Estaba lleno de documentos legales, evaluaciones psicológicas, informes escolares. Empecé a leer y entonces lo encontré. Era una copia del informe original, el de los servicios de protección infantil, el que lo había empezado todo. Estaba fechado unas semanas antes de que me enviaran lejos. Detallaba un informe elaborado por una profesora de mi escuela, la señora Davison. Decía que una alumna, Mia Carter, había revelado que había habido fuertes peleas en su casa y estaba asustada. El informe detallaba la visita de seguimiento de la trabajadora social, la que yo recordaba. Describía a mi madre, Linda Carter, como hostil y poco cooperativa. Decía que lo había negado todo y acusaba a la escuela de mentir. Describió a mi padre, Greg Carter, como pasivo e indiferente. La trabajadora social había escrito su evaluación al final del informe. Recomendaba una investigación formal y terapia familiar obligatoria. Escribió: existe la preocupación de que la niña viva en un entorno de alto estrés emocional y negligencia. Y entonces vi el siguiente documento en el expediente. Era una notificación formal de investigación, enviada a mis padres. Los papeles en mi regazo pesan, cargados con algo más que tinta y pulpa. Están cargados con la verdad que he pasado toda la vida evitando. Leí la última frase del informe de la trabajadora social por 10ª vez. Recomendar una investigación formal y terapia familiar obligatoria para abordar el inestable entorno familiar. Las palabras están impresas con una letra pulcra y burocrática, pero parecen gritar. Durante 22 años me había construido un caso contra mí misma. La evidencia era simple. Yo había sido el problema, y mis padres lo habían resuelto eliminándome. Había hablado fuera de lugar, había avergonzado, había roto la regla tácita de nuestra familia, que todo era perfecto, siempre. Yo era el defecto en la fotografía. Pero este expediente, esta pila de papeles clínicos emitida por el Estado, cuenta una historia diferente. No fue mi culpa. El pensamiento no aterriza con el alivio de la absolución. No hay una sensación de euforia, ninguna repentina ligereza en mi pecho. La culpa que había confundido con mi propia piel durante tanto tiempo comienza a desprenderse y debajo no hay carne sanando, sino una ira cruda y fría. Se instala en lo profundo de mis huesos, un escalofriante sustituto del dolor familiar de la autoculpa. Yo no había arruinado nada. Ellos sí. La pelea, los gritos, el silencio que era más fuerte que cualquier ruido, todo eso era suyo. La señora Davison no me había traicionado. Había intentado ayudarme. La trabajadora social, una mujer llamada Carol Albright, cuyo nombre no recuerdo, no había sido una amenaza, había sido una oferta de salvación. Y mis padres habían considerado esa salvación, la oferta de terapia, de ayuda, de una oportunidad para arreglar lo que estaba roto, y decidieron que era más fácil dejar que su hija se ahogara. Es más fácil, Mia. Las palabras de mi padre resuenan en mi cabeza.
despojadas de su tono cansado y apaciguador e imbuidas de un nuevo y monstruoso significado. Era más fácil, recomendó una investigación formal y terapia familiar obligatoria. Escribió: existe la preocupación de que la niña viva en un entorno de gran angustia emocional y negligencia. Y entonces vi el siguiente documento del expediente. Era una notificación formal de investigación, enviada a mis padres. Los papeles en mi regazo pesan, cargados con algo más que tinta y pulpa. Están cargados con la verdad que he pasado toda la vida evitando. Leí la última frase del informe de la trabajadora social por 10ª vez. Recomienden una investigación formal y terapia familiar obligatoria para abordar el inestable entorno familiar. Las palabras están impresas con una letra pulcra y burocrática, pero parecen gritar. Durante 22 años había construido un caso contra mí misma. La evidencia era simple. Yo había sido el problema y mis padres lo habían resuelto eliminándome. Había hablado fuera de lugar, había avergonzado, había roto la regla tácita de nuestra familia, que todo era perfecto, siempre. Yo era el defecto en la fotografía. Pero este expediente, esta pila de papeles clínicos, emitida por el Estado, cuenta una historia diferente. No fue mi culpa. El pensamiento no aterriza con el alivio de la absolución. No hay una sensación de euforia, ninguna repentina ligereza en mi pecho. La culpa que había confundido con mi propia piel durante tanto tiempo comienza a desprenderse y debajo no hay carne sanando, sino una ira cruda y fría. Se instala en lo más profundo de mis huesos un escalofriante sustituto del dolor familiar de la autoculpa. No había arruinado nada. Ellos sí. La pelea, los gritos, el silencio que era más fuerte que cualquier ruido, todo eso era suyo. La señora Davison no me había traicionado. Había intentado ayudarme. La trabajadora social, una mujer llamada Carol Albright, cuyo nombre no recuerdo, no había sido una amenaza. Había sido una oferta de salvavidas. Y mis padres habían visto esa salvación. La oferta de terapia, de ayuda, de una oportunidad para arreglar lo que estaba roto. Y decidieron que era más fácil simplemente dejar que su hija se ahogara. Es más fácil, Mía. Las palabras de mi padre resuenan en mi cabeza, despojadas de su tono cansado y apaciguador e imbuidas de un nuevo y monstruoso significado. Era más fácil, recomendó una investigación formal y terapia familiar obligatoria. Escribió: existe la preocupación de que la niña viva en un entorno de gran angustia emocional y negligencia. Y entonces vi el siguiente documento del expediente. Era una notificación formal de investigación enviada a mis padres. Los papeles en mi regazo pesan, cargados con algo más que tinta y pulpa. Están cargados con la verdad que he pasado toda la vida evitando. Leí la última frase del informe de la trabajadora social por 10ª vez. Recomienden una investigación formal y terapia familiar obligatoria para abordar el inestable entorno familiar. Las palabras están impresas con una letra pulcra y burocrática, pero parecen gritar. Durante 22 años había construido un caso contra mí misma. La evidencia era simple. Yo había sido el problema y mis padres lo habían resuelto eliminándome. Había hablado fuera de lugar, había avergonzado, había roto la regla tácita de nuestra familia, que todo era perfecto siempre. Yo era el defecto en la fotografía, pero este expediente, esta pila de papeles clínicos, emitida por el Estado, cuenta una historia diferente. No fue mi culpa. El pensamiento no aterriza con el alivio de la absolución. No hay una sensación de euforia, ninguna repentina ligereza en mi pecho. La culpa que había confundido con mi propia piel durante tanto tiempo comienza a desprenderse y debajo no hay carne sanando, sino una ira cruda y fría. Se instala en lo más profundo de mis huesos un escalofriante sustituto del dolor familiar de la autoculpa. No había arruinado nada. Ellos sí. La pelea, los gritos, el silencio que era más fuerte que cualquier ruido, todo eso era suyo. La señora Davison no me había traicionado. Había intentado ayudarme. La trabajadora social, una mujer llamada Carol Albright, cuyo nombre no recuerdo, no había sido una amenaza. Había sido una oferta de salvavidas. Y mis padres habían visto esa salvación. La oferta de terapia, de ayuda,
de una oportunidad para arreglar lo que estaba roto y decidieron que era más fácil simplemente dejar que su hija se ahogara. Es más fácil, Mía. Las palabras de mi padre resuenan en mi cabeza, despojadas de su tono cansado y apaciguador e imbuidas de un nuevo y monstruoso significado. Era más fácil. Había traído vergüenza. Había roto la regla tácita de nuestra familia, que todo era perfecto, siempre. Yo era el defecto en la fotografía. Pero este archivo, esta pila de papeles clínicos, emitida por el Estado, cuenta una historia diferente. No fue mi culpa. El pensamiento no aterriza con el alivio de la absolución. No hay una sensación de euforia, ninguna repentina ligereza en mi pecho. La culpa que había confundido con mi propia piel durante tanto tiempo comienza a desprenderse y debajo no hay carne sanando, sino una ira cruda y fría. Se instala en lo profundo de mis huesos un escalofriante reemplazo para el dolor familiar de la autoculpa. No había arruinado nada. Ellos sí. La pelea, los gritos, el silencio que era más fuerte que cualquier ruido, todo eso era suyo. La señora Davison no me había traicionado. Había intentado ayudarme. La trabajadora social, una mujer llamada Carol Albright, cuyo nombre no recuerdo, no había sido una amenaza. Había sido una oferta de un salvavidas, y mis padres habían considerado ese salvavidas, la oferta de terapia, de ayuda, la oportunidad de arreglar lo que estaba roto, y decidieron que era más fácil dejar que su hija se ahogara. Es más fácil, Mía. Las palabras de mi padre resuenan en mi cabeza, despojadas de su tono cansado y apaciguador e imbuidas de un nuevo y monstruoso significado. Era más fácil. Había traído vergüenza. Había roto la regla tácita de nuestra familia, que todo era perfecto, siempre. Yo era el defecto en la fotografía. Pero este archivo, esta pila de papeles clínicos, emitida por el Estado, cuenta una historia diferente. No fue mi culpa. El pensamiento no aterriza con el alivio de la absolución. No hay una sensación de euforia, ninguna repentina ligereza en mi pecho. La culpa que había confundido con mi propia piel durante tanto tiempo comienza a desprenderse, y debajo no hay carne sanando, sino una ira cruda y fría. Se instala en lo profundo de mis huesos un escalofriante reemplazo para el dolor familiar de la autoculpa. No había arruinado nada. Ellos sí. La pelea, los gritos, el silencio que era más fuerte que cualquier ruido, todo eso era suyo. La señora Davison no me había traicionado. Había intentado ayudarme. La trabajadora social, una mujer llamada Carol Albright, cuyo nombre no recuerdo, no había sido una amenaza. Había sido una oferta de un salvavidas. Y mis padres habían considerado ese salvavidas, la oferta de terapia, de ayuda, la oportunidad de arreglar lo que estaba roto, y decidieron que era más fácil dejar que su hija se ahogara. Es más fácil, Mía. Las palabras de mi padre resuenan en mi cabeza, despojadas de su tono cansado y apaciguador e imbuidas de un nuevo y monstruoso significado. Era más fácil enfrentarme a mi madre. Era más fácil que enfrentarme a un consejero que podría descubrir la verdadera podredumbre bajo el césped perfecto y las cortinas limpias. Era más fácil firmar un formulario, conducir 3 horas hacia el norte y fingir que 1/3 de tu familia nunca existió. Mi madre, casi puedo entenderla. Su ira era como un interruptor. Una vez accionado, quemaba todo a su paso. La vergüenza era su mayor miedo, y yo la había traído a su puerta en forma de un sedán del condado. En su mente la había expuesto, y por eso tenía que ser borrado. Era una lógica brutal y narcisista, pero era una lógica que reconocía. Había vivido con ella toda mi vida, pero mi padre, Greg. Cierro los ojos y estoy de vuelta en el coche, el vinilo del asiento trasero pegado a mis piernas. Veo la parte de atrás de su cabeza, sus manos firmes en el volante a las 10:02. No dijo una palabra en todo el viaje. No cuando mi madre me dijo que dejara de llorar. No cuando llegamos al imponente edificio de ladrillo de St. Jude. No cuando firmó en la línea junto a la de ella. Se quedó allí parado, con el rostro tan inexpresivo como el día que la trabajadora social salió de casa. No se dejó llevar, condujo, la eligió a ella, eligió la tranquilidad, eligió lo fácil. Abro los ojos.
El silencio de mi apartamento, meticulosamente ordenado, se siente diferente ahora. Normalmente es un consuelo, un escudo que he construido contra el caos de mi infancia. Ahora es el mismo silencio denso y expectante que llenaba nuestra casa. Se siente como complicidad. Coloco el archivo con cuidado en la mesa de centro, moviendo las manos con la precisión que aplico a mi trabajo de contabilidad. Orden y control. Durante años fueron mi supervivencia. Ahora solo se sienten como otra mentira. Mi vida no está ordenada. Es una escena del crimen desinfectada y me acaban de entregar el informe forense. Mi madre está muerta. No hay respuestas allí. No hay confrontación que tener. Solo un pedazo de tierra en el mismo cementerio de pueblo donde siempre temía que la gente murmurara sobre ella. Pero mi padre está vivo. Una búsqueda rápida y temblorosa en mi teléfono lo confirma. Sigue viviendo en esa casa. La misma dirección, el mismo número de teléfono. Vive en las habitaciones donde me crié y donde dejé de criar. Duerme en la cama que compartió con la mujer que me abandonó. Probablemente todavía corta el césped todos los sábados. ¿Qué era tan terrible como para que borrar a un hijo fuera la mejor opción? ¿Qué secretos estaban tan desesperados por ocultar que la terapia familiar era una amenaza mayor que el abandono? ¿Era solo el orgullo de mi madre? ¿O había algo más profundo que mi padre era cómplice en ocultar? Las preguntas me revuelven las entrañas, calientes y ácidas. Pasé mis primeros años en St. Jude's esperando. Esperé a que sonara el teléfono. Esperé una carta. Esperé el sonido de su coche en la entrada de grava. La espera me vació hasta que no me quedó más remedio que detenerme. Aprendí de Chloe, mi primera compañera de habitación, con los ojos viejos y el diente delantero roto, que esperar era un juego de tontos. No van a volver, había dicho, no con crueldad, sino con la rotunda inflexibilidad de una experta. Los padres de nadie vuelven jamás. Tenía razón, ya no espero. Me levanto con las piernas rígidas, la adulta que soy ahora, la que paga su hipoteca a tiempo y tiene un plan de pensiones respetable, parece un disfraz. Debajo, la niña de 12 años sigue ahí, pero ya no llora. Me mira con expresión dura y me pregunta qué voy a hacer al respecto. No quiero una disculpa. Una disculpa de un hombre como mi padre sería algo inútil, vacío, solo otra salida fácil. No quiero un reencuentro. El espacio donde debería estar un padre ha sido una cicatriz durante tanto tiempo que no sabría qué hacer con el hombre en cuestión. Quiero que me vea. Quiero que esté en una habitación con la hija que abandonó y que no pueda apartar la mirada. Quiero ser lo único en su vida que no sea fácil. Durante 22 años, mi ausencia ha sido su paz. Creo que es hora de perturbarla. Camino hacia mi armario y saco un par de vaqueros cómodos y un suéter gris liso. El uniforme de una mujer común y corriente, el tipo de persona que nunca adivinarías que reconstruye una vida a partir de los escombros. Miro mi reflejo en el espejo. Mi rostro está tranquilo. Mis ojos están secos. La tormenta está en el interior. Mis llaves están en el gancho junto a la puerta. Las agarro, el metal frío y sólido en mi palma. Son 2 horas de viaje, tal vez un poco más con el tráfico. Puedo estar allí antes de la cena. Me pregunto qué cenará ahora, solo en esa casa silenciosa. Me pregunto si alguna vez me reserva un lugar. El pensamiento es absurdo, una reliquia de una esperanza que pensé que había extinguido hace mucho tiempo. Él no piensa en mí, pero está a punto de hacerlo. Salgo de mi apartamento, el fuerte clic de la cerradura cerrándose detrás de mí sonando igual que el que recuerdo de mi primera noche en St. Jude's. Una puerta cerrándose en una vida y abriéndose a otra. No creo que haya decidido conducir hasta la casa de mi padre. Fue más bien como si la decisión ya estuviera tomada por mí, en el momento en que la última página del informe de la CPS se posó en la pila. La ira no era una rabia caliente y cegadora, del tipo en el que mi madre se especializaba. No era ruidosa ni destructiva. Era fría, como si se hubiera formado un bloque de hielo donde solía estar mi corazón, una certeza densa y pesada que no dejaba lugar a dudas. Durante 22 años había cargado con el peso de su mentira. Ahora era el momento de devolverla. Dejé el archivo en mi escritorio perfectamente ordenado, pero su contenido estaba grabado a fuego en mi memoria. Reticencia de los padres a participar en los servicios ordenados por el tribunal.
preocupación por la percepción de la comunidad, renuncia voluntaria como alternativa preferida. Todo era tan clínico, una serie de frases burocráticas que se traducían en una verdad simple y brutal. Yo era un inconveniente, era una mancha en su imagen perfecta, y me habían eliminado. El motor de mi sedán arrancó con un zumbido silencioso y eficiente. Era un coche práctico, un coche sensato, el tipo de coche que una mujer equilibrada de 34 años conduciría, una mujer que tenía su vida en orden, una mujer que definitivamente no fue abandonada en un orfanato. El viaje de 2 horas hacia el norte fue un viaje a través de un pasado que había intentado borrar. El horizonte de la ciudad se alejó en mi retrovisor, reemplazado por el verde familiar de los suburbios, que luego dio paso a las ondulantes colinas y los densos bosques del campo. Los pueblos se fundían, cada uno con su pintoresca calle principal, su propia iglesia de campanario blanco. Me sabía esta ruta de memoria, no por haberla visitado, sino por el viaje de ida que hice en la parte trasera del Buick de mis padres, viendo cómo el mundo que conocía se desvanecía tras de mí. Mantuve la radio apagada. El silencio en el coche era absoluto, una quietud apretada que se sentía diferente de la quietud expectante de mi hogar de la infancia. Esta era la quietud de la determinación. En el asiento del copiloto, mi bolso de cuero estaba erguido, conteniendo solo mi billetera, mis llaves y mi teléfono. Un arsenal de madurez. No necesitaba el archivo. La verdad estaba dentro de mí ahora, una piedra fría y dura. La dejó hacerlo. Ese era el pensamiento que se repetía una y otra vez. Greg, mi padre, el hombre cuyo silencio había sido un lenguaje propio. Pasé mi infancia intentando descifrarlo, pensando que su silencio significaba desaprobación del humor de mi madre, o tristeza, o tal vez incluso una alianza secreta conmigo. El archivo corrigió esa mala interpretación. Su silencio no era pasivo, era activo, era acuerdo, era la firma en la línea punteada. Es más fácil, Mía. Déjalo ir. Sus palabras resonaron en aquel último viaje en coche. Había elegido lo fácil. Había elegido una vida sin gritos, sin portazos, sin la incomodidad de un niño que veía demasiado. Consiguió su vida tranquila durante 22 años. El letrero de Northwood no había cambiado. Bienvenido a Northwood, un gran lugar para criar una familia. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Pasé por delante de la plaza del pueblo, de la biblioteca donde aprendí a amar los libros, de la farmacia Miller con su toldo rojo descolorido. Nada había cambiado. Era un pueblo preservado en ámbar, un lugar donde los secretos eran moneda corriente y las apariencias lo eran todo. Ahora entendía por qué la mentira había funcionado tan bien. Vivir con familiares era una explicación plausible y clara. No requería preguntas adicionales ni verdades incómodas. La tía Joanne, la hermana de mi madre, probablemente había ayudado a venderlo. Unos suspiros tristes, una vaga mención de problemas familiares en el sur. Habría bastado. Giré hacia Sycamore Lane. Los árboles formaban un dosel perfecto sobre la calle, salpicando el pavimento con la suave luz de la tarde. Las casas estaban apartadas de la carretera, cada una con un césped bien cuidado y un garaje para 2 coches. Era la calle de un anuncio de televisión. Y allí, a mitad de la manzana, estaba el número 214. Mi casa, la casa. Me detuve junto a la acera unas casas más allá y me quedé mirando. El césped estaba perfecto, una alfombra verde impecable. Las hortensias que mi madre adoraba estaban en plena floración, ostentosas como grandes cogollos azules y morados. Las ventanas estaban limpias, las cortinas blancas del interior colgaban a la perfección. Era exactamente igual. Una mentira contada en briznas de hierba y arbustos cuidadosamente podados. Él había mantenido la fachada. Por supuesto que sí, se me heló la sangre. Esto no era solo una casa, era la escena de un crimen, y él seguía viviendo en ella. Aparqué el coche y finalmente dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis manos estaban firmes en el volante. La niña que se había construido un caso contra sí misma, que había memorizado sus propios defectos para justificar su exilio, se había ido.
La mujer sentada en ese coche era contable. Se ocupaba de hechos y cifras, de libros contables que debían cuadrar. Y esta ecuación, la que había definido toda su vida, estaba desfasada. Era hora de una auditoría. Mis zapatos cómodos casi no hacían ruido mientras caminaba por el camino de entrada. El hormigón era el mismo, con una fina telaraña de grietas cerca del último escalón que solía recorrer con el dedo. Mi mano se cerró sobre la fría barandilla de hierro forjado que conducía al porche. Recordé mi pequeña mano agarrada a esa misma barandilla, impulsándome por los escalones, intentando no hacer ruido para no despertar la ira de mi madre. Me quedé de pie, frente a la puerta azul marino un largo momento. Pude ver mi reflejo distorsionado en la aldaba de latón pulido. Una mujer alta y severa con pantalones oscuros y una blusa de seda, el pelo recogido en un moño apretado. Una desconocida. Levanté la mano y pulsé el timbre. El timbre que resonó desde dentro era la misma canción de 2 notas que había anunciado la cena. Las visitas o los problemas. Esperé, con la postura rígida. Ya no era la chica que esperaba que volvieran a buscarla. Era la consecuencia llegando a la puerta. Oí el arrastrar de pasos, lento y familiar. La cerradura giró, no el clic fuerte y definitivo de San Judas, sino un suave golpe doméstico. La puerta se abrió con un suspiro. Era más pequeño de lo que recordaba, o quizá yo era más grande. Los 22 años lo habían suavizado, encorvando sus hombros y afinando el pelo rubio rojizo que había heredado. Su rostro, antes inexpresivo, ahora era un mapa de líneas suaves, de esas que surgen al no fruncir el ceño ni reír demasiado. Llevaba un polo descolorido y pantalones caqui. Parecía un jubilado cualquiera en cualquier otro pueblo pequeño. Entrecerró los ojos, adaptándose a la luz. ¿Sí? ¿Puedo ayudar? Se detuvo, abrió la boca y luego la cerró, como un pez fuera del agua. Me reconoció fugazmente, seguido de una oleada de confusión. No me había visto desde que era una niña de 12 años, desgarbada y aterrorizada. ¿Mía? Susurró, con el nombre como un objeto extraño en la boca. Dios mío, Mía, ¿qué haces aquí? No respondí de inmediato. Solo lo miré, al hombre que conducía el coche, el hombre que eligió lo fácil. El olor de la casa se desprendía, a pulimento de limón y algo más, algo viejo y sofocante, la ausencia de vida. «Hola, Greg», dije. Mi voz era serena, carente de emoción. Usar su nombre de pila fue una decisión consciente. Era una línea trazada en la arena. Yo no era su hija, era la mujer a la que había desechado. Su rostro se desmoronó. Miró más allá de mí, de arriba abajo, por la calle perfecta y tranquila, como si esperara ver a alguien más, como si mi presencia allí fuera un error que pudiera corregirse. «Deberías pasar», tartamudeó retrocediendo. Pasé junto a él, crucé el umbral que había jurado no volver a cruzar. El aire dentro era quieto y fresco. A la izquierda estaba la sala de estar, un museo del gusto de mi madre. El sofá floral seguía cubierto de plástico protector, las figuras de porcelana seguían intactas sobre la repisa de la chimenea. Su fantasma estaba en todas partes y en ninguna. Todas las superficies estaban limpias, pero una fina capa de polvo lo cubría todo, revelando su descuido. Conservaba el espacio, pero no el espíritu. Cerró la puerta tras de mí, el sonido aislando el mundo. Nos quedamos en el vestíbulo, 2 desconocidos unidos por un terrible secreto. Ha pasado mucho tiempo», dijo con voz temblorosa. Intentaba recuperar el equilibrio, cubrir con la cómoda manta de la normalidad este enorme vacío en la realidad. «¿Te ves bien? ¿Te traigo algo? ¿Agua? Creo que hay té helado». «Estoy bien», dije, volviéndome para mirarlo de frente. Dejé que el silencio se alargara, observándolo inquieto. El silencio era ahora un arma y era mía. «Estaba en la ciudad», dije con voz monótona. No tenía el bolso. Lo había dejado en el coche. No necesitaba nada. Pasé por la oficina de registros del condado. Parpadeó. Las palabras aún no le decían nada. ¿Archivos? Di un paso hacia la sala y señalé la mesa de centro de cristal, esa en la que nunca se nos permitía poner los pies. «Sentémonos, Greg». Me siguió aturdido, como un hombre en un sueño. Se sentó en el borde del sofá rígido y cubierto de plástico. Me quedé de pie, mirándolo. Tenía la ventaja. Tenía la verdad. «Los abrieron, ¿sabes?
Continué con voz tranquila clínica. Los archivos, después de cierto tiempo, es un procedimiento estándar. Un destello de comprensión, una sombra de miedo cruzó su rostro. La inexpresividad desapareció, reemplazada por un horror creciente. Por fin empezaba a leer los números, empezaba a ver que las columnas no cuadraban. Lo leí todo, dije. Las notas de la trabajadora social, la recomendación de terapia familiar, la negativa de mamá. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Tu firma junto a la de ella en el formulario de renuncia. Me miró fijamente, con el rostro pálido. La vida tranquila y fácil que había construido durante 2 décadas empezaba a resquebrajarse. Podía ver cómo las grietas se extendían. Sé por qué lo hiciste, dije, bajando la voz. La fría ira finalmente tomó forma. No fue porque yo fuera un niño malo, fue porque ustedes eran cobardes. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. No había nada que decir. Ya no había mentiras tras las que esconderse. Había traído la verdad a esta casa y ocupaba todo el aire. Tengo una pregunta para ti, Greg, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Es lo único que el expediente no explicaba. Llevo 22 años preguntándomelo. Se quedó mirando, atrapado. Cuando te marchaste de St. Jude, pregunté, y me dejaste allí, ¿miraste atrás siquiera? La pregunta flotaba en el aire viciado de la sala, pesada y sofocante. ¿Miraste atrás siquiera? El rostro de mi padre, que había sido una máscara de asombro, se arrugó. No fue el repentino y brusco colapso del dolor, sino el lento y cansado desinflamiento de un hombre que se ha pasado la vida evitando presiones. Su mirada bajó de mis ojos al desgastado, estampado floral del sillón donde solía sentarse mi madre. El reloj de pie del recibidor, el que pulía cada domingo, marcaba con un volumen inquietante los segundos de su silencio. Negó con la cabeza, un movimiento diminuto, casi imperceptible. «Mía, ¿qué importa ahora?», murmuró, con la voz fina como el papel viejo. Y allí estaba, no una respuesta, sino una evasión. La misma táctica que había usado durante toda mi infancia. La misma cobardía moral que había firmado un formulario y se había marchado. La ira que había cultivado durante los 22 años que había llevado hasta allí. La ira fría y limpia del expediente empezó a sentirse como un abrigo prestado, mal ajustado e inútil. No podía callar el frío de esta habitación. Importa porque era martes, dije con la voz apagada. La mantuve serena, como si estuviera ajustando cuentas. La emoción era un lastre. Era 10 de septiembre, el cielo estaba nublado, llevabas un polo azul, el del pequeño caimán. Me dijiste que cogiera mi chaqueta. Pensé que íbamos a la tienda. Recuerdo cada detalle de ese día. ¿Y me dices que no recuerdas la última vez que viste a tu única hija? Se estremeció. Se pasó una mano por su ralo cabello canoso, un gesto que reconocí como su señal de que mi madre estaba a punto de empezar a gritar. Una rendición reflexiva y preventiva. Fue difícil, dijo, sin dejar de mirar la silla vacía. Le hablaba a su fantasma, no a mí. Tu madre no estaba bien. Sé que no estaba bien, repliqué, inclinándome ligeramente hacia adelante, con el expediente sobre mi regazo. Yo fui quien vivió con ello. Yo fui quien aprendió a leer el tiempo en sus ojos. Pero esto, golpeé la carpeta manila, no se trataba de que ella estuviera enferma. Se trataba de terapia. Sus ojos finalmente se clavaron en los míos, abiertos como platos con un destello de pánico. Eso es lo que dice, continué con una voz implacablemente tranquila. Una trabajadora social llamada Shreya Albright recomendó 6 semanas de terapia familiar obligatoria. No para mí, para todos. Porque le dije a una profesora que se habían peleado. Eso fue todo lo que hice. Y tu respuesta, tu solución para evitar 6 semanas de conversaciones, fue entregar a tu hija. Era más fácil, dijiste. No lo entiendes, susurró, con las manos retorciéndose en el regazo. Nunca entendiste cómo era. Lo entendí perfectamente, dije. Las palabras fueron frías y cortantes en mis propios oídos.
Entendí que el césped tenía que estar perfecto. Entendí que los vecinos nunca podían oír una voz alzada. Entendí que la vergüenza era el peor pecado posible. Lo que no entiendo es qué secreto era tan terrible que me desecharías para protegerlo. ¿Qué era tan horrible que hablar con un profesional era peor que esto? Se encogió de nuevo en los cojines. El silencio se prolongó de nuevo, más denso esta vez, lleno de los fantasmas de 2 décadas. Lo observé, a este hombre que era la mitad de mi ADN, y no sentí nada más que una vasta distancia clínica. Yo era un auditor, y su vida era un libro de contabilidad fraudulento. No era mi secreto para contar, dijo finalmente con voz entrecortada. Se me heló la sangre. No era su secreto. Era el de ella. Por supuesto que sí. Todo siempre había girado en torno a ella. Su vida, mi vida. Solo éramos personajes secundarios en el frenético y desesperado drama de Linda Carter. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Las piezas encajaron con una silenciosa y devastadora firmeza. Ella ya había pasado por eso antes, ¿no? No tuvo que responder. La verdad estaba escrita en la repentina palidez de su piel, en la forma en que sus ojos se nublaron con un recuerdo que claramente no era suyo. Asesoramiento, un centro, el sistema. Dije, las palabras me venían como si las leyera del expediente. Ella había estado allí y habría muerto antes de que nadie en este pueblo lo supiera, antes de que la imagen perfecta que construyó de sí misma se agrietara una sola vez. Un terapeuta ordenado por el tribunal lo habría visto, lo habrían descubierto todo. Se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. Parecía anciano. Tu madre, empezó con la voz quebrada. Cuando tenía 16 años, sus padres la enviaron lejos, a un lugar, un hospital estatal. Durante 1 año, les dijeron a todos que se estaba quedando con unos parientes en Ohio. Pronunció las palabras con un horror sordo y mecánico, como si recitara un catecismo. Mi propia mentira, transmitida de una generación anterior. Rompió algo en ella. Cuando salió, juró que nadie volvería a tener ese poder sobre ella, que nadie lo sabría jamás. Cuando la señora Albright mencionó las sesiones obligatorias, vio las mismas paredes cerrándose, dijo que se la llevarían de nuevo, que tú eras como lo iban a hacer. Me quedé sin aliento. No era que yo fuera una fuente de vergüenza. Yo era el arma que ella imaginaba que se estaba volviendo en su contra. Mi pequeño y torpe grito de auxilio había sido interpretado como un acto de traición suprema, un detonante para un trauma pasado tan profundo que preferiría amputar una parte de su propia vida antes que arriesgarse a reabrir la herida. Y mi padre, el hombre que juró protegerme, había sostenido el cuchillo. «Así que la dejaste», dije. No era una pregunta. «Dejaste que me cortara para mantenerla callada, para mantener tu vida en paz. Realmente fue simplemente más fácil». Él asintió una sola vez, bruscamente. Una lágrima finalmente trazó un camino a través de las arrugas de su mejilla. Era una lágrima patética y autocompasiva que no hizo nada para conmoverme. Había esperado 22 años por esta conversación, imaginando peleas a gritos, reconciliaciones entre lágrimas, confesiones dramáticas. Había esperado sentir rabia o reivindicación, o incluso una pizca de lástima. No sentí nada. La ira se había ido, quemada por la verdad, y en su lugar había un vacío hueco y resonante. El hombre frente a mí no era un monstruo, era peor, era un vacío. Un hombre tan aterrorizado por el conflicto que había sacrificado a su propio hijo en el altar de una vida tranquila. No había elegido a mi madre antes que a mí. Había elegido la ausencia de ruido. Me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado. Me dolían las articulaciones. Miré alrededor de la habitación. Las fotografías descoloridas en la repisa de la chimenea, todas tomadas antes de que cumpliera 12 años. Las figuras de cristal polvorientas dentro de una vitrina. Esta no era mi casa, era un museo dedicado a una mentira, y él era su solitario y arrastrado curador. «Tengo una pregunta más», dije con voz firme. Levantó la vista,
con ojos suplicantes, como rogándome que no preguntara. El día que me dejaste en St. Jude's, me acompañaste hasta la puerta, le entregaste mi maleta a una mujer, me dijiste que me portara bien, y luego te diste la vuelta y regresaste al coche. Hice una pausa, dejándolo habitar el recuerdo. Mi pregunta es, ¿qué cenaste esa noche? Su rostro se contorsionó por la confusión. ¿Qué? Cena, repetí. Cuando volvieron a casa, a esta casa, ¿qué cenaron mamá y tú? ¿Cocinó ella? ¿Pidieron comida para llevar? Solo quiero saber cómo era la vida normal, justo después de que tiraras la tuya. Me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca en silencio. No tenía respuesta, porque era una noche normal. Claro que lo era, de eso se trataba. Para ellos mi ausencia era el precio de volver a la normalidad. Para mí era el fin del mundo. Para él era solo un martes. No esperé a que encontrara las palabras. Me giré, crucé el pasillo, pasé junto al reloj que hacía tic-tac y abrí la puerta principal. No la di de golpe. La cerré suavemente tras de mí. El clic del pestillo fue suave pero definitivo. Subí al coche y me senté un momento, con las manos agarradas al volante. No lloré. El contable ordenado y pulcro que llevaba dentro ya estaba cerrando los libros de esta cuenta. La deuda había sido explicada. Nunca podría pagarse. Arranqué el motor y me alejé de la acera, y esta vez fui yo quien no miró atrás. El camino se extendía ante mí, una larga y gris cinta de asfalto que se alejaba del pueblo donde nací. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en mi vida sentía que la dirección era mía. El archivo yacía en el asiento del copiloto, un testimonio silencioso de una historia que finalmente era mía. Conducía. Mis manos estaban firmes en el volante, mi pie, una presión constante y uniforme en el acelerador. El intermitente sonaba con un ritmo limpio y metrónomo en cada intersección. Observé los halos de humedad alrededor de las farolas, una llovizna que empezaba a caer. Vi la imagen borrosa de una pareja paseando a un perro, sus rostros ocultos bajo la cúpula compartida de un paraguas. El mundo fuera de mi parabrisas era normal, procediendo con una lógica a la que ya no podía acceder. Dentro del coche había caído un silencio diferente. No era el silencio pesado y expectante de mi infancia, cargado con la amenaza de la ira de mi madre. Era un silencio profundo, un vacío, el espacio donde una pregunta había vivido durante 22 años. Una vida tranquila. La frase resonó en el vacío. No fue un grito, como las acusaciones de mi madre. Lo dijo con el tono derrotado de mi padre, un veneno suave y razonable. Me había cambiado por silencio, por ausencia de conflicto. Había analizado su vida, a la esposa a la que tenía demasiado miedo de confrontar y a la hija que se suponía debía proteger. Y había hecho un cálculo simple. Fue más fácil. No recuerdo los detalles del viaje de regreso a mi apartamento. Es un viaje de 40 minutos que podría hacer dormido, y tal vez lo hice. Mi cuerpo, la parte de mí entrenada en rutinas y autosuficiencia, tomó el control. Recorrió las calles, aparcó el coche en su lugar designado y apagó el motor. El clic del encendido, al apagarse, fue inquietantemente fuerte. Por un momento, me quedé sentado en el estacionamiento. La única luz provenía de las luminarias de hormigón y acero del techo, que proyectaban sombras largas y distorsionadas, y estaba solo. Otra vez. La sensación era tan familiar que casi era reconfortante, como el dolor de una vieja herida. Pero esto era diferente. Antes, la soledad había sido un interrogante. ¿Por qué? ¿Qué hice? Ahora, era un punto, un final definitivo, brutal. No me abandonaron en un ataque de ira. Me descartaron como una molestia. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, ordenado. Los cojines del sofá estaban dispuestos a la perfección. La pila de diarios profesionales en mi mesa de centro estaba perfectamente cuadrada. Toda mi vida era un testimonio de control, una fortaleza cuidadosamente construida contra el caos del que venía. Había construido un mundo donde todo tenía su lugar, donde no había voces alzadas, portazos, secretos supurando bajo las tablas del suelo. Caminé a la cocina y llené la tetera. Mis movimientos precisos y automáticos. Prepararía té. Me sentaría en mi sofá perfecto, encendería la televisión y vería algo sin sentido.
Esto es lo que hacía la Mia Carter adulta, se las arreglaba, se las arreglaba. Pero cuando cogí una taza, mi mano empezó a temblar. Al principio fue un temblor fino, apenas perceptible. Luego creció, un escalofrío violento y estremecedor que me recorrió el brazo. La taza de cerámica se me escapó de las manos, golpeando la encimera de granito con un crujido seco antes de hacerse añicos en el suelo de baldosas. Me quedé mirando los fragmentos blancos. Una telaraña de fracturas se extendió desde el punto de impacto en la baldosa. Y así, la fortaleza se derrumbó. La respuesta era peor. La respuesta que había pasado toda mi vida adulta buscando, la que había convertido en una cosa monstruosa y sombría en el fondo de mi mente, era pequeña y patética, y de alguna manera infinitamente más cruel que cualquier monstruo que pudiera haber imaginado. Mi madre, Linda, no solo era volátil, era frágil, aterrorizada por su propio pasado, por una historia de inestabilidad mental que había disimulado con un césped perfecto y un marido respetable. Y mi padre, Greg, no solo era pasivo, era un cobarde. Era un hombre que eligió el camino de menor resistencia, incluso cuando ese camino lo llevó a su propio hijo. No me habían enviado lejos para castigarme, me enviaron lejos para salvarse. La terapia obligatoria habría sido una grieta en la fachada de mi madre y la vida tranquila de mi padre habría sido el precio. Yo era el precio. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra los armarios fríos, indiferente a los fragmentos de cerámica que me rodeaban. El sollozo que se me escapó fue un sonido extraño en este apartamento silencioso. Era un ruido crudo y feo, arrancado de un lugar con 12 años de profundidad. No era un grito de autocompasión, era un grito de dolor puro y sin adulterar por la niña que se había culpado a sí misma. La niña que se había sentado al borde de una cama en St. Jude's, catalogando sus propias faltas, tratando de averiguar cuál había sido el pecado imperdonable. La conversación con la profesora, la habitación desordenada, el C+, en un examen de historia. Ninguna de esas cosas. Mi único delito fue existir. Mi único delito fue ser un problema que pudieran resolver firmando un papel. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, pero finalmente las lágrimas se calmaron, dejando tras de sí una fría y dura claridad. El dolor seguía ahí, como una piedra en el estómago, pero algo más se estaba formando a su alrededor. La verdad, no su versión, no la campaña de rumores de quedarse con familiares. La realidad. Me puse de pie, con las rodillas doloridas, recogí con cuidado la taza rota, recuperando la firmeza de las manos, y tiré los pedazos a la basura. El acto me pareció simbólico. Algo estaba roto y no se podía arreglar, solo se podía limpiar. Entré en mi pequeña oficina en casa. En mi escritorio, junto a mi portátil y un fajo de facturas, estaba el sobre Manila del condado, el expediente de la CPS. Lo había leído, sí, pero lo había leído buscando una pista. Ahora conocía el contexto. Conocía el secreto que no estaba escrito en el lenguaje clínico y burocrático. Saqué el delgado fajo de papeles. Los padres mencionaron incapacidad para afrontar la situación. El padre expresó su deseo de volver a la normalidad. La madre se negó a ser entrevistada más a fondo. Todo estaba allí, oculto a simple vista. Durante mucho tiempo, la mentira me había atormentado. Ahora la verdad me aplastaba. Mi mirada se desvió hacia la estantería. En el estante inferior, escondido tras una hilera de libros de contabilidad, había un álbum de fotos. Era el único que había sacado de casa de mi padre años atrás, antes de que los silencios entre nosotros se abrieran como un abismo infranqueable. Mi madre había cuidado estos álbumes con un fervor casi religioso. Los saqué. La tapa era de cuero azul acolchado, con las palabras «Nuestra familia» grabadas en oro. Lo abrí. Allí estábamos, una familia. Yo a los 7 años, sin 2 dientes delanteros, sosteniendo una bengala el 4 de julio. Mi padre está dando vueltas a hamburguesas en la parrilla, con una sonrisa forzada y amplia en el rostro. Mi madre está sentada en una silla de jardín, con una postura perfecta, el pelo inmaculado, y sus ojos con una tensión familiar y ardiente. La casa perfecta está al fondo, el césped como una sábana de terciopelo verde. Pasé la página, Navidad. Yo con un vestido de terciopelo rojo, sosteniendo una muñeca.
Mis padres están de pie detrás de mí, con las manos sobre mis hombros. Una familia perfecta frente a un árbol perfecto. Mentira. Otra página. Unas vacaciones en la playa. Yo, a los 10 años, construyendo un castillo de arena. Mi madre observa desde la distancia, sin ayudar, pero asegurándose de que la foto se vea bien. Mentira. Hojeé las páginas brillantes y plastificadas, una tras otra, una galería de falsedades. Cada foto sonriente era un acto de propaganda, un intento desesperado de mi madre por proyectar una imagen de una vida que no vivía, y un intento desesperado de mi padre por fingir que se lo creía. Cerré el álbum. Su peso me parecía obsceno. Durante años me había aferrado a él, una pequeña y patética parte de mí, esperando que las imágenes albergaran algo de verdad, que tal vez en esos fugaces momentos hubiéramos sido reales. Tomé el delgado archivo CPS. Era ligero, solo unas pocas páginas unidas por una grapa. Era feo, lleno de lenguaje estéril y hechos fríos, pero era la verdad. Regresé a la estantería, dejé el álbum de fotos azul en su sitio, detrás de los pesados libros de texto. Luego tomé el sobre manila y lo coloqué delante del álbum, creando una barrera. La verdad vigilando la mentira, una vida tranquila. Él había conseguido lo que quería, tenía su tranquilidad. Mi madre tenía sus secretos, que se llevó a la tumba, y yo tenía la verdad. Era una herencia fría y amarga, pero era mía. Me quedé allí, en mi apartamento silencioso y ordenado, mientras las farolas de afuera empezaban a apagarse, mientras el cielo se teñía de un morado amoratado. La pregunta que me había definido, que había guiado cada una de mis acciones, había desaparecido. El enorme agujero en mi pasado se había llenado, no con un monstruo, sino con un par de personas comunes y débiles. Se había acabado. Por primera vez en 22 años, no sabía qué vendría después. La idea no era aterradora, era silenciosa, estaba vacía, era un comienzo. El sonido de la puerta de mi coche al cerrarse era normalmente fuerte en la tranquila calle suburbana. Fue un golpe sordo y definitivo. Un final. Giré la llave en el encendido y el motor rugió al encenderse. Otro ruido que se sentía intrusivo, como gritos en una biblioteca. No miré hacia atrás a la casa de mi padre. No lo necesitaba. No quedaba nada allí para mí que ver. El camino de regreso a mi apartamento es borroso. Recuerdo el barrido rítmico de los limpiaparabrisas, despejando una ligera llovizna. El resplandor rojo de las luces traseras sangrando sobre el asfalto mojado. Las luces de la ciudad manchadas en largas e indistintas estelas de neón y blanco. Mis manos estaban firmes en el volante, mi pie constante en el acelerador. En el exterior, yo era una mujer conduciendo a casa después de una visita. Dentro, era un edificio derrumbándose sobre sí mismo, piso por piso, en un movimiento lento y silencioso. Más fácil. La palabra no era un eco, era una presencia física en el auto conmigo. Estaba sentada en el asiento del pasajero donde mi madre se había sentado en ese último viaje, un fantasma hecho de una sola sílaba egoísta. Era más fácil cortar una parte de tu vida que enfrentarla. Era más fácil tirar a un hijo que hacer el trabajo. Mi padre, Greg Carter, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta y revisó si había monstruos debajo de mi cama, había resumido la tragedia definitoria de mi vida con la lógica de un hombre que elige qué ruta tomar para ir al trabajo, la que tenía menos tráfico, la que era más fácil. Aparqué en mi lugar, designado debajo de mi edificio de apartamentos. Los pilares de hormigón se alzaban a mi alrededor como las patas de un animal frío e indiferente. Caminé por el vestíbulo, mis llaves tintineando suavemente, el sonido agudo en el espacio vacío. El viaje en ascensor fue silencioso. Mi apartamento, cuando abrí la puerta, estaba exactamente como lo había dejado, impecable, ordenado. Lo primero que siempre hago al llegar a casa es quitarme los zapatos y colocarlos uno al lado del otro en el armario de la entrada. Eso hice. Colgué mi abrigo en su gancho designado, puse mi bolso en la pequeña consola. Estos eran los rituales que me habían mantenido
atada al mundo durante 22 años. Eran los pequeños actos de control que demostraban que no era mi madre, que mi vida no era un caos estridente. Pero esta noche, los rituales parecían vacíos, eran los gestos de una persona que ya no era. Entré en la cocina. Los electrodomésticos de acero inoxidable brillaban bajo la iluminación del riel. La encimera de cuarzo era una extensión blanca, prístina e ininterrumpida. Había construido esta vida, esta caja estéril y perfecta, como una fortaleza contra la pregunta que me había atormentado. ¿Por qué? Había construido un caso contra mí misma, ladrillo a ladrillo, minuciosamente, creyendo que si podía ser lo suficientemente buena, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente perfecta, podría ganarme retroactivamente el amor que me habían negado. Me había convertido en contable. Toda mi carrera se basó en hacer que las cosas cuadraran, en cuadrar las cuentas hasta que fueran perfectas. Ahora las cuentas estaban cuadras y la respuesta era más fea y triste de lo que jamás había imaginado. No fue mi culpa. El pensamiento era tan extraño que parecía ajeno. Durante 2 décadas, la culpa había sido parte de mi anatomía, un órgano sin el cual no podía vivir. Yo era la chica que había roto a su familia por haber contado un secreto. Yo era la causa, pero era una mentira que había cargado por ellos. Apoyé las manos en la fría y lisa piedra del mostrador. Vi el rostro de mi padre, no como el monstruo de mis pesadillas infantiles, sino como algo mucho peor. Un hombre débil y cansado, un cobarde. No me había estado protegiendo, ni siquiera había estado protegiendo realmente a mi madre. Se había estado protegiendo a sí mismo, su tranquilidad, su paz. Había elegido una vida sin gritar por una vida con su hija. Había un veneno único y amargo en esa comprensión. Malicia podría haberlo entendido. Odio podría haberlo combatido, pero me habían descartado por conveniencia, una inconveniencia. Y luego estaba mi madre, Linda. Durante toda mi vida, ella había sido una tormenta, una fuerza de la naturaleza cuyos estados de ánimo dictaban el clima de nuestro hogar. Su ira era como una vara, su amor, una moneda que repartía y arrebataba sin previo aviso. En mi memoria era una gigante, pero las palabras de mi padre la habían encogido. Me había dado una nueva imagen para reemplazar al monstruo, una adolescente aterrorizada, encerrada en un lugar del que no podía escapar, con una vergüenza tan profunda que sacrificaría a su propio hijo para mantenerla enterrada. La vi, de repente, no como mi madre, sino como una chica de mi edad cuando me dejaron en St. Jude, una chica cuyos padres la habían desechado. El ciclo no la excusaba, nunca excusaría lo que hizo. El abuso, el abandono, eso era suyo. Pero por primera vez, una brizna de algo más que miedo o ira me atravesó. Fue una pena fría y desoladora. Ella había sido destrozada mucho antes de destrozarme a mí. Había recibido un legado de abandono y lo había transmitido, la única herencia que tenía para dar. Se me heló la sangre. No era solo la hija de mi madre, era la nieta de personas que habían abandonado a su propio hijo, era mi linaje. El silencio en mi apartamento me oprimía. Era un tipo de silencio diferente al de la casa de mis padres. Ese había sido un silencio denso, expectante, la respiración contenida antes de un grito. Este era el silencio de un vacío, el silencio de un espacio al que le han succionado todo el aire. La pregunta central de mi vida había desaparecido y su ausencia era un agujero enorme. ¿Quién era yo, sino la chica que se quedó atrás? ¿Quién era yo, sin la culpa? Me temblaban las manos. Fui al armario a buscar un vaso de agua. Mis movimientos rígidos y automáticos. Mis dedos se tambaleaban, torpes y extraños. El vaso resbaló. No se cayó sin más. Sentí como si volara de mi mano, describiendo un arco en el aire durante una fracción de segundo antes de golpear el suelo de hormigón pulido. El sonido fue un disparo, un crujido agudo y violento que rompió la quietud. Fragmentos de vidrio resbalaban por el suelo, brillando como estrellitas crueles bajo las luces de la cocina. Mi primer instinto, mi instinto innato de 22 años, fue moverme. Para coger el recogedor, el cepillo, barrer el desorden, borrar la evidencia de la rotura, restaurar el orden. Eso era lo que yo era.
Yo era quien limpiaba las cosas, pero no me moví. Me quedé completamente quieto, mis pies a solo centímetros de los pedazos irregulares. Miré el desorden, una cosa hermosa y perfecta, ahora solo una colección de fragmentos afilados e inútiles. No podía volver a armarse, nunca volvería a ser un vaso, un sollozo atrapado en mi garganta, denso y doloroso. No era un grito de tristeza, era un grito de liberación. La presión que había estado creciendo dentro de mí durante toda mi vida, el nudo apretado y ordenado de vergüenza y confusión, finalmente se rompió. No me agaché para limpiarlo. Miré el vidrio roto, el caos en mi piso perfecto, y vi la verdad. No puedes arreglar lo que está roto fingiendo que está completo. No puedes construir una vida sobre una mentira, incluso si la mentira es tu propia culpa. La cobardía de mi padre y el trauma de mi madre no eran mi problema. Nunca lo habían sido. Retrocedí despacio y con determinación, alejándome de los pedazos rotos. Apagué la luz de la cocina, dejando que los fragmentos brillaran en la oscuridad. El desastre podía esperar. Seguiría allí por la mañana. Por primera vez en 22 años, sentí algo más que la necesidad de ser perfecta. No sabía qué era, esa extraña sensación de vacío en el pecho. No era felicidad, no era paz, pero tampoco era el peso sofocante del pasado. Era espacio, y estaba sola en él. Por fin, sola de verdad, no abandonada, sino libre. Cerró la puerta, el sonido fue suave. Un clic silencioso que pareció imposiblemente fuerte en la quietud suburbana. Durante un largo instante no me moví. Me quedé de pie en su pasarela de hormigón de bordes perfectos, la que conducía al césped perfectamente cuidado, y me quedé mirando la veta de la madera de la puerta que acababa de aislarlo de mí para siempre. Y estaba sola, otra vez. Las llaves de mi coche eran un peso metálico y afilado en mi palma. Las apreté, los dientes clavándose en mi piel, solo para sentir algo real. El sol poniente proyectaba sombras largas y distorsionadas a través de la calle, y en algún lugar cercano una cortadora de césped zumbaba, un sonido de vida implacable y ordinaria que se sentía como un insulto personal. Había pasado 22 años construyendo un caso contra mí misma, ordenando los hechos de mi infancia en una narrativa que demostraba mi propia culpabilidad. Yo era difícil, yo era la fuente de la pelea, yo era el problema que tenían que resolver. Ahora toda la base de mi vida, el pilar central de mi identidad, había desaparecido. No solo se había agrietado, había sido borrado por una sola y patética admisión. Fue más fácil. El camino de regreso a la ciudad fue un torbellino de señales verdes de carretera y luces traseras rojas de otros autos. Conducía con el piloto automático, con las manos firmes en el volante y el pie aplicando la presión justa al acelerador. Por fuera, era un adulto responsable conduciendo a casa al anochecer. Por dentro, caía en caída libre en un vacío negro y silencioso. La pregunta se había desvanecido, la que había cargado durante 22 años, la que me despertaba por las noches y se sentaba conmigo en cada cena solitaria. ¿Por qué? Había sido el motor de mi vida, la estrella oscura que orbitaba todo mi universo. Había moldeado cada decisión que tomaba, desde mi carrera en contabilidad, una profesión de hechos absolutos y verificables, hasta el orden estéril de mi apartamento. Todo era una reacción a esa única pregunta sin respuesta. Ahora solo había silencio donde solía estar, un espacio vacío. No había sido un problema que resolver, había sido una incomodidad que eliminar, una partida en un presupuesto de conveniencia emocional. Fácil de eliminar. No se habían deshecho de mí porque fuera mala, se habían deshecho de mí porque era más sencillo que pedir ayuda. No era un castigo, era una decisión administrativa. Se me heló la sangre. De alguna manera, eso era infinitamente peor. Un castigo implica que hiciste algo para merecerlo. Esto no era nada, yo no era nada, solo una pieza que barrer del tablero para que el juego fuera más agradable para los jugadores restantes. El rostro de mi madre me inundó la memoria. Linda. No era el monstruo de mis pesadillas infantiles, sino una mujer aterrorizada, tan destrozada por su propio pasado que la idea de que un terapeuta la viera era más aterradora que abandonar a su propia hija.
Saberlo no me trajo compasión, no me trajo perdón. Me trajo una claridad escalofriante y aterradora. Su crueldad no había sido en arrebatos de ira, era la desesperada y frenética paliza de un animal enjaulado. Y yo era lo que tenía que morder para liberarse, y mi padre, Greg, el cómplice silencioso. Su pecado no fue pasión ni furia, fue una cobardía profunda e insondable. Eligió la paz antes que a su propia hija. Condujo el coche, firmó los papeles, se marchó y dejó que la mentira se posara sobre nuestra familia como un sudario. Quedarse con unos parientes no era solo una tapadera para los vecinos, era el título de mi borrado. Hizo que mi ausencia fuera ordenada, educada y soportable. Le permitía dormir por la noche. Pensé en la tía Joanne, en sus llamadas forzadas y en las tarjetas de Navidad que dejaron de llegar. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Todos habían participado en la construcción de la tranquila y ordenada tumba donde sepultó mi infancia. Para cuando entré en el aparcamiento bajo mi edificio, el cielo era de un índigo profundo y sin estrellas. El silencio de la estructura de hormigón era absoluto. Mis pasos resonaron mientras caminaba hacia el ascensor, el sonido agudo y solitario. La puerta de mi apartamento se abrió con un clic familiar. Dentro todo estaba exactamente como lo había dejado. El tenue y limpio aroma a limón y lavanda, el correo apilado en un rectángulo ordenado sobre la consola, los cojines del sofá dispuestos en ángulos rectos perfectos. Durante años, este orden había sido mi refugio, mi prueba de que no era la niña caótica y desagradable que creía ser. Era mi armadura. Caminé por la sala de estar y entré en la cocina, con movimientos rígidos. El espacio se sentía extraño, como una sala de exposición. Todo este orden, todo este control, era una defensa contra un enemigo que nunca existió. Había estado boxeando con mi propio fantasma. Abrí la nevera, el aire fresco me bañó la cara. Me quedé allí un momento, mirando los recipientes cuidadosamente organizados de verduras preparadas y la hilera de agua con gas, pero no sabía qué buscaba. Cerré la puerta sin coger nada. Me dejé llevar hasta mi habitación y me senté en el borde de la cama perfectamente hecha, con la funda nórdica lisa y sin arrugas. El peso de los últimos 22 años me oprimía, pero ahora era un peso diferente. La pesada y familiar capa de culpa había desaparecido. La busqué, ese viejo y doloroso consuelo de la autoculpa, y no encontré nada. En su lugar había un vacío aterrador. Si no era la chica que arruinó a su familia, ¿quién era yo? Si mi vida no era una penitencia, ¿qué era? Las lágrimas que esperaba no llegaron. No hubo tormenta de dolor, ni explosión de rabia. Solo había una calma vasta, fría y desolada. Era la quietud de un campo de batalla después de que la lucha termina, sembrada con los restos de una vida que creía conocer. Había estado luchando en la guerra equivocada. Vi mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del dormitorio. Una mujer con el rostro pálido e inmóvil y los ojos hundidos. Una desconocida. Durante toda mi vida adulta, había sido Mia Carter, la chica que sobrevivió a ser una niña mala. La chica que se levantó, que construyó una vida con disciplina y pura voluntad para demostrar que, después de todo, valía. Todo era una mentira. Me puse de pie y caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. La carpeta manila de la oficina de registros del condado estaba justo donde la había dejado. Mi expediente de la CPS. Lo recogí. El endeble cartón de repente se sintió como una losa de piedra. No necesité abrirlo. Sabía lo que decía, pero ahora las palabras clínicas y burocráticas tenían un poder nuevo y terrible. Los padres han renunciado voluntariamente a sus derechos. La madre no está dispuesta a participar en la terapia ordenada por el tribunal, alegando extrema angustia emocional. El padre está de acuerdo. El padre está de acuerdo. Dejé que la carpeta se me escapara de los dedos. Aterrizó en el suelo con un golpe seco y definitivo. Yo no era el monstruo de mi propia historia. Yo era el sacrificio. Yo no era la razón por la que la casa se quemaba. Yo era lo que arrojaron al fuego para salvarse. Y la pregunta que surgió de las cenizas ya no era ¿por qué? Era algo mucho más aterrador. ¿Y ahora qué? El motor zumbaba, un sonido bajo y constante que llenaba el espacio que mi propia respiración no podía llenar.
La verdad era una piedra en el estómago, pesada y fría. Afuera las farolas del tranquilo barrio de mi padre se reflejaban en la ventanilla del pasajero, borrosas rayas naranjas y blancas. No las miré. Observé el reflejo de mi propio rostro, pálido e inmóvil superpuesto al mundo que pasaba. Dijo que era más fácil. Sus palabras resonaron en el silencio de mi coche, más condenatorias que cualquier grito, más fácil que pelear con ella, más fácil que enfrentar la vergüenza, más fácil que ser padre. Durante 22 años había construido un caso contra mí mismo, pieza por pieza minuciosamente. Era difícil, era temperamental. Fui yo quien rompió el frágil silencio de la familia al hablar con un maestro. El veredicto siempre fue el mismo: culpable. Mi abandono era la sentencia que me había ganado, pero era una mentira, toda. El fundamento de mi vida, el principio central y organizador de mi propia inutilidad, había sido borrado en una sola y patética confesión. No era un mal chico, solo era un inconveniente. El viaje de regreso a la ciudad fue largo. 1 hora y media de autopista, de faros anónimos acercándose y luego desapareciendo en mi espejo retrovisor. Me sentí extrañamente desconectado del acto de conducir, como si mis manos en el volante y mi pie en el acelerador pertenecieran a otra persona. El verdadero yo estaba suspendido en ese nuevo espacio vacío que las palabras de mi padre habían tallado. Pensé en mi madre, no el monstruo de ojos llameantes, sino la adolescente aterrorizada que debió ser, encerrada en una institución que olía a desinfectante y desesperación, igual que San Judas. Por un segundo vertiginoso, una oleada de compasión me invadió. Era una emoción extraña e indeseable. ¿Compasión por ella? Linda Carter no invitaba a la compasión, imponía miedo, exigía obediencia y comerciaba con vergüenza. Y sin embargo, lo vi. Un destello de conexión, una terrible herencia compartida. Ambas éramos chicas que habían sido encerradas. La compasión fue rápidamente consumida por algo más, una ira fría, una furia silenciosa y esclarecedora que no se parecía en nada a la rabia explosiva de mi madre. Su ira era una tormenta fuerte y destructiva, que luego se desvaneció, dejando escombros a su paso. Esto era diferente. Esta era la presión lenta y aplastante de un glaciar. Era una ira hacia él, hacia Greg, mi padre, el hombre cuya característica definitoria era encogerse de hombros, el hombre que vio a su hijo ahogándose y decidió que era más fácil simplemente irse. Mi madre había sido una fuerza de la naturaleza, un huracán de su propio trauma, pero él había sido el muro de contención que decidió romperse. Cuando finalmente llegué a mi lugar designado en el estacionamiento debajo de mi edificio, el silencio que siguió al apagado del motor fue absoluto. Me oprimió, no me moví por un largo rato. Las paredes de concreto del garaje se sentían como una tumba. Incluso ahora, a los 34 años, encuentro seguridad en el orden. Mi apartamento es mi santuario por esa misma razón. Es un testimonio de control en una sola habitación. Los libros en las estanterías están organizados por género y autor. Los cojines del sofá siempre están centrados. En la cocina, los frascos de especias están ordenados alfabéticamente. Es una vida medida en ángulos rectos y libros de contabilidad en equilibrio. Es todo lo contrario de la casa en la que crecí y el polo opuesto de los caóticos dormitorios de St. Jude's. Abrí la puerta, una cerradura sólida y moderna, no la antigua y ruidosa del orfanato, y entré. El aire estaba quieto y olía ligeramente al limpiador de limón que usé para los pisos de madera. Dejé caer las llaves en el pequeño cuenco de cerámica de la consola. El único sonido era el tintineo del metal contra el esmalte. Me quité el abrigo y lo colgué en el armario. Entré en la sala y me paré en el centro de la alfombra. Durante 22 años, la culpa había sido una inquilina. Era una fiebre baja y constante. Un peso en el pecho al que me había acostumbrado tanto que apenas notaba su presencia. Había moldeado mis decisiones, dictado mis relaciones y me había mantenido pequeña y callada. Ahora el espacio estaba vacío. Su ausencia era aterradora. Era una sensación física, como si de repente hubiera perdido una extremidad. Me sentía más ligera, pero a la deriva. No tenía nada contra lo que apoyarme.
Me detuve en medio de mi sala de estar perfecta y ordenada y sentí un vacío profundo e insondable. Había pasado toda mi vida adulta huyendo de un fantasma, solo para descubrir que el fantasma nunca me perseguía. Simplemente había estado huyendo de mí misma. Caminé hacia el armario de mi pequeño despacho en casa y saqué la caja de cartón, los registros del juzgado. El expediente se sentía diferente en mis manos, más ligero. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y levanté la tapa. El olor a papel viejo y tinta burocrática llenó el aire. No necesité volver a leer los documentos. Las palabras estaban grabadas en mi memoria. Renuncia a la patria potestad. Antes esas palabras habían parecido un juicio, una declaración formal de mi fracaso como hija. Ahora eran solo la constatación de un hecho, una transacción. Habían renunciado a sus derechos. Me habían entregado como un aparato defectuoso cuya reparación no querían pagar. Padres que se negaron a participar en los servicios terapéuticos prescritos. La vergüenza de todo esto finalmente aterrizó, pero no era mía, era suya. La vergüenza asfixiante y cobarde de dos adultos que rompieron a su propio hijo en lugar de afrontar sus propias reflexiones. Mi madre, aterrorizada de que el pasado se repitiera. Mi padre, aterrorizado de una conversación difícil. Y yo, la consecuencia viviente de sus miedos combinados. Hojeé lentamente las páginas, las notas secas y clínicas de la trabajadora social, la descripción de mi habitación, la mención de mi conversación con la señora Davison. Todo estaba allí, una narración limpia y ordenada del colapso de una familia. Pero la verdadera historia, la de una niña encerrada en un hospital y un hombre que siempre escogía el camino de menor resistencia, entonces no estaba en el archivo. Estaba escondida en el espacio negativo, en las líneas que nunca escribieron. Cerré el archivo y lo volví a guardar en la caja. Debería haberme sentido aliviada, reivindicada, libre, pero no fue así. Simplemente me sentí vacía. La historia que me había contado sobre quién era, la historia de la niña mala que se lo merecía, había desaparecido y no sabía qué historia poner en su lugar. ¿Quién soy si no soy la niña que fue desechada? Si la culpa no es mía, la culpa no es mía, entonces ¿qué es? ¿Qué queda de mí? Miré a mi alrededor en mi apartamento. Las líneas limpias, los colores apagados, el orden obsesivo. Había construido esta vida como una fortaleza contra el caos de mi pasado. Me había convertido en contador, una profesión dedicada a encontrar orden en los números, a hacer que todo cuadrara. Pero nada cuadraba, nunca lo había hecho. Toda mi vida fue una reacción a un trauma. Y el trauma no era lo que yo creía. ¿Sigue siendo una fortaleza, un hogar cuando termina la guerra? ¿O es solo una prisión que te construiste? La pregunta que me impulsó durante 2 décadas, ¿por qué?, tenía respuesta. Su ausencia es una extraña especie de vértigo. Durante mucho tiempo tuve una dirección, un enfoque único: encontrar la verdad, comprender. Ahora la verdad estaba aquí, sentada en una caja de cartón en el suelo, y no me había ofrecido paz. La culpa había sido una brújula, su aguja siempre apuntando al norte, hacia mi propio fracaso percibido. Era una guía terrible, pero era una guía al fin y al cabo. Ahora la aguja simplemente gira, conducía. Tenía los nudillos blancos sobre el volante, el pie firme en el acelerador. Las limpias calles suburbanas del barrio de mi padre se fundían con los carriles más anchos y anónimos de la autopista. Las farolas se extendían por el parabrisas como pintura amarilla, una acuarela sobre un mundo que había perdido sus bordes afilados. No sé cuánto tiempo conduje ni a dónde iba. Solo se oía el zumbido sordo del motor y el golpeteo rítmico de los neumáticos sobre el pavimento, un latido mecánico marcando el ritmo de una mujer cuyo corazón se sentía como una cámara vacía y silenciosa. Sus palabras no resonaban, no gritaban en mi cabeza, simplemente estaban ahí, un hecho, un dato que finalmente había adquirido después de toda una vida de búsqueda. Tenía miedo de que la encerraran de nuevo, como cuando era niña. Era simplemente más fácil así, mía, más fácil. La verdad no fue un fuego purificador,
No fue una oleada de alivio que me invadió, absolviéndome de 22 años de culpa autoimpuesta. No hubo un momento cinematográfico de catarsis, ni una oleada de ira justificada. Solo hubo un vacío inmenso, silencioso y aterrador. Me di cuenta de que la culpa había sido una especie de compañera. Era algo pesado y sofocante, pero tenía peso, tenía sustancia. Era el andamiaje sobre el que había construido toda mi vida adulta. Los libros de contabilidad meticulosos, el apartamento ordenado, las emociones cuidadosamente controladas. Todo era una reacción al caos que creía haber causado, una penitencia por el niño malo que había sido. Y ahora el andamiaje había desaparecido. Derribado por una confesión cansina y egoísta, solo quedaba la estructura inacabada de mí mismo, expuesto al frío aire de la noche. Yo no era el niño malo, solo era un inconveniente. El pensamiento no aterrizó con un golpe, aterrizó con la suave y repugnante firmeza de una palada de tierra sobre un ataúd. Toda mi vida, mi identidad esencial, se había construido sobre cimientos de mentiras. No solo su mentira al mundo, sino la mía a mí mismo. Había construido un caso contra mí mismo, reuniendo meticulosamente pruebas de mi propia incompetencia. La vez que le contesté, la nota media en el boletín de calificaciones, la habitación desordenada, todo era prueba de que me había ganado el exilio. Pero la verdadera razón no tenía nada que ver conmigo. Fui víctima de una guerra que empezó antes de que yo naciera, daño colateral en la batalla de toda la vida de mi madre con sus propios demonios. Mi padre no era cómplice de ningún complot grandioso y malicioso. Era solo un hombre que tomó el camino de menor resistencia, un hombre que eligió una casa tranquila antes que una hija. Mis manos comenzaron a temblar, la vibración viajó por mis brazos. Me detuve. Los neumáticos crujieron en el arcén de grava de una carretera oscura y desconocida. Apagué el motor. El silencio que se apoderó de mí fue absoluto, roto solo por mi propia respiración entrecortada. Miré mi reflejo en el oscuro espejo retrovisor. El mismo corte de pelo ordenado, la misma blusa sensata, el rostro de Mia Carter, contadora pública. Una mujer que cuadraba las cuentas y pagaba sus facturas a tiempo. Un fantasma, un personaje que había estado interpretando durante tanto tiempo que había olvidado que era un papel. Sin una decisión consciente, supe a dónde tenía que ir. Puse el coche en marcha y volví a la carretera, con movimientos rígidos y automáticos. No necesitaba GPS. La ruta estaba grabada en una parte de mi cerebro a la que nunca accedía. Un mapa dibujado con tinta invisible. Tardé otros 20 minutos. Los barrios envejecían, las farolas se volvían más escasas. Y entonces lo vi. El hogar de niños St. Jude. Parecía más pequeño de lo que recordaba, pero no menos imponente. El mismo ladrillo sombrío e institucional, las mismas hileras simétricas de ventanas oscuras. Algunas aún conservaban el sutil rayado de la malla reforzada en el cristal, un detalle que había olvidado. El letrero de la entrada era más nuevo, las letras de una fuente moderna y sosa, pero el nombre era el mismo. Una cruel ironía. Ponerle a un lugar abandonado el nombre de la santa patrona de las causas perdidas. Aparqué al otro lado de la calle, igual que mi padre hacía tantos años. El motor hizo tic-tac al enfriarse. Observé el edificio, el lugar donde había terminado Mia Carter, la niña, y donde había nacido el fantasma que ahora era. Recordé el fuerte clic de la pesada puerta al cerrarse tras de mí, el olor a desinfectante y repollo hervido, la decidida inexpresividad que había perfeccionado, una máscara para ocultar al niño aterrorizado que esperaba cada día a que llegara un coche, a que corrigiera un error. El vacío en mi interior empezó a cuajar, empezó como un calor sordo en el estómago, un ardor lento que empezó a subirme por el pecho. Era más fácil que la terapia familiar, más fácil que enfrentarse a una esposa con problemas, más fácil que ser padre. Él se había quedado de brazos cruzados, pasivo e inexpresivo, y había dejado que mi madre me sacrificara a sus fantasmas. Él había empacado mi maleta, él había conducido el coche, había cambiado a su único hijo por paz y tranquilidad. Me dejó creer durante más de 2 décadas que era culpa mía, porque eso también era más fácil,
No le exigía nada, ninguna disculpa, ninguna explicación, ninguna responsabilidad. El calor en mi pecho se convirtió en una llamarada. Esta era la ira, no era la furia limpia y justa que había imaginado. Era fea, cruda y dentada, era algo salvaje, y estaba dirigida a todo, a la debilidad de mi madre y la cobardía de mi padre, a las ventanas enrejadas que eran un monumento a su miedo, no a mi delincuencia, a la mentira sobre quedarse con parientes, un escudo endeble para su vergüenza, pero sobre todo, la ira era por la niña de 12 años que había sido, la niña que se sentaba en la parte trasera del coche, silenciosa y confundida, construyendo un caso contra sí misma, la niña que aprendió a ser invisible, a ocupar menos espacio, a no esperar nada, la niña que pasó años mirando por esas ventanas, esperando a unos padres que nunca, jamás, volverían porque estaban sentados en su casa tranquila y perfecta, aliviados. Salí del coche. El aire de la noche era frío y húmedo, con olor a pavimento mojado y hojas podridas. Caminé hacia la verja de hierro negro que rodeaba la propiedad. Mis dedos, los que pasaban sus días en una calculadora y un teclado, se curvaron alrededor de los fríos barrotes de metal. Miré hacia la ventana que sabía que había sido mía. Tercer piso, cuarto desde la izquierda. Estaba oscuro, por supuesto. Solo otro cuadrado negro en una pared de ladrillos. Pero podía verla. Podía ver a la niña pequeña y fibrosa, con la trenza en la espalda, arrodillada en su catre, con la frente presionada contra el cristal frío, esperando, haciendo promesas a un Dios en el que no estaba segura de creer. Seré buena, me callaré, solo haz que regresen. No volvían. Estaban cenando, estaban viendo la televisión, estaban durmiendo en una cama cálida, juntos, en una casa que ya no estaba llena de gritos, una casa que mi ausencia había pacificado. Un sollozo se escapó de mi garganta, un sonido áspero y gutural que no reconocí como mío. No era un grito de tristeza, era un grito de rabia pura y sin diluir, rabia por los años robados, rabia por el amor que me negaron, rabia por la mentira que me obligaron a cargar. Apoyé la frente contra los barrotes de hierro, el frío mordiéndome la piel. La verdad no me había liberado, solo me había entregado una prisión diferente, la prisión de saber que nunca fui querida, no porque fuera mala, sino porque estorbaba. Me quedé allí un buen rato, mientras la ira me inundaba a oleadas, limpiando el vacío. Era una sensación terrible y dolorosa, pero era mejor que el vacío profundo. Era algo a lo que aferrarme, era real. Finalmente, los escalofríos volvieron a aparecer, esta vez por el frío. Me aparté de la valla, con las palmas de las manos impresas con el dibujo de los barrotes. Caminé de vuelta en mi coche, con pasos mesurados y deliberados. Al llegar a mi apartamento, el silencio ordenado se sentía diferente. Ya no era un refugio, era una exposición de museo dedicada a una persona que no existía. Los libros perfectamente alineados, las encimeras impecables de la cocina, la única orquídea blanca inmaculada en la mesa de centro. Todo formaba parte del disfraz. Me quedé en medio de mi sala, con el silencio agobiante. La pregunta central de mi vida, ¿qué hice mal?, había recibido respuesta: nada, no hice nada malo. El alivio fue saber que era inocente. El horror fue que no hubiera impreso